Durante más de un siglo, el mecanismo de Anticitera atormentó a los historiadores. Era la mitad de una máquina que sobrevivió y la otra mitad se perdió en el mar. Los engranajes traseros susurraban sobre eclipses y calendarios, pero la parte frontal había desaparecido, silenciada durante 2000 años. Ahora, ese silencio ha sido roto. Este era un dispositivo espectacular, un computador analógico. No utilizaba sistemas digitales, sino ruedas y engranajes. Era un mecanismo que no volveríamos a ver en más de 2 milenios. La inteligencia artificial restauró las inscripciones fracturadas, letra por letra, entregando a los ingenieros el plano para reconstruir lo que faltaba. Después de completar miles de escaneos de las 82 piezas, algo verdaderamente asombroso emergió. Encontraron iluminación, literalmente. Pieza por pieza, la mitad perdida regresó, y lo que calcula es suficiente para aterrorizar a los historiadores. También utilizaron tomografía computarizada de rayos X para observar más de cerca el interior. Esto les permitió crear, por primera vez, una imagen tridimensional sumamente detallada del mecanismo. Lo que hallaron, y la mitad que falta, cambió la historia para siempre. La primavera de 1900 comenzó como tantas otras en el mar Egeo. Aguas tranquilas interrumpidas por tormentas, marineros esperando ventanas para bucear. Pero una tripulación no buscaba tesoros ni historia perdida. Eran buzos de esponjas de la isla de Simí, bajo el mando de su capitán, Demetrios Kondos. Cuando el mal tiempo los obligó a anclar frente a una pequeña isla rocosa llamada Anticitera, entre Creta y el Peloponeso, decidieron aprovechar el tiempo buceando. Lo que ocurrió a continuación cambió la arqueología para siempre. Kondos envió a su buzo, Elias Stadiatos, al agua, vestido con el pesado traje de lona y el casco de cobre típicos de la época. Stadiatos descendió hasta el lecho marino, a una profundidad de unos 45 metros. Lo que vio le heló la sangre. Formas enmarañadas llenaban su campo de visión, cuerpos torcidos entre sí en un silencio fantasmal. Aterrorizado, tiró de la cuerda de señal y ascendió rápidamente a la superficie, convencido de haber encontrado una fosa común. Pero no eran cadáveres, eran estatuas. Figuras de bronce congeladas a mitad de paso, caídas en el naufragio de una antigua nave. Cuando el propio Kondos descendió a comprobarlo, emergió con una prueba: un brazo de bronce, verde por siglos de corrosión. Aquel único fragmento marcó el comienzo de la primera excavación submarina organizada en aguas griegas. Durante el año siguiente, la marina griega se unió a los buzos, recuperando estatuas de mármol, delicadas piezas de vidrio, monedas y una infinidad de artefactos rotos. En 1901, las cajas con aquel asombroso cargamento se desempacaban en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entre los objetos se hallaba un trozo poco impresionante de bronce corroído y madera podrida. Fue descartado como simple desecho y permaneció intacto hasta el 17 de mayo de 1902, cuando el erudito del museo, Valerios Stais, notó algo extraordinario asomando entre la costra: un engranaje de bronce con dientes. Ese descubrimiento abrió la puerta a uno de los mayores enigmas de la arqueología: el mecanismo de Anticitera. La máquina, recuperada de un barco que naufragó en el segundo cuarto del siglo I a.C. C. Era más antigua que el propio naufragio. Los estudiosos datan ahora el mecanismo varias décadas antes, lo que lo hace tener más de 2000 años de antigüedad. Hoy solo sobreviven 82 fragmentos, aproximadamente un tercio del original. Aún en ruinas, esos fragmentos conservan 30 engranajes de bronce interconectados.
El mayor mide poco más de 13 centímetros de diámetro, con cientos de dientes tallados a mano. Todas las piezas supervivientes se conservan ahora en el Museo de Atenas, exhibidas tras un vidrio, aún marcadas por las cicatrices del mar. Estos fragmentos son nuestro límite físico, la base sólida de toda teoría. Debemos comenzar con lo que está realmente ahí: bronce, dientes e inscripciones grabadas, antes de imaginar lo que se perdió. El fragmento más grande, el A, contiene la mayor parte del engranaje. Otros conservan partes de escalas circulares y letras apenas visibles grabadas en el metal. En la década de 1970, los primeros estudios con rayos X insinuaron la complejidad del mecanismo. Pero el verdadero salto ocurrió en 2005, cuando un equipo conjunto de Reino Unido y Grecia llevó al museo equipos de imagen de última generación. Uno de ellos era un escáner de tomografía computarizada de 12 toneladas, apodado Blade Runner, construido en el Reino Unido. Proyectaba rayos X de alta energía desde todos los ángulos, produciendo cortes transversales que luego podían apilarse para formar una vista tridimensional. El otro era un sistema de imagen por reflectancia de Hewlett-Packard, que permitía iluminar virtualmente la superficie y revelar grabados invisibles al ojo humano. Durante 2 semanas, el equipo reveló no solo los engranajes ocultos, sino también miles de caracteres grabados en las placas. Por primera vez desde el naufragio, la máquina volvió a hablar a través de sus propias inscripciones. Sin embargo, había un giro. Las imágenes de mayor aumento, diseñadas para capturar detalles con una resolución de apenas unas milésimas de pulgada, presentaban fallos. En la sesión de 2005, aproximadamente 25 de casi 3.000 cortes no se registraron correctamente, y el fragmento mismo pudo haberse desplazado levemente. El resultado fueron franjas y desenfoques justo en las zonas donde más se necesitaba claridad. En 2018, un equipo del University College de Londres volvió a los datos originales. Los reprocesaron minuciosamente, rellenando las secciones perdidas y corrigiendo las distorsiones. La reconstrucción se volvió más nítida, nuevas letras emergieron y varias lecturas disputadas quedaron confirmadas. Esto era crucial. Un solo carácter griego podía cambiar por completo la interpretación de un ciclo o invertir el sentido de una predicción. Entonces, ¿qué muestran las partes legibles? Veamos primero la parte trasera, porque es la que mejor se conserva. El dial superior es una espiral que se enrolla 5 veces, marcando 235 meses lunares, el ciclo metónico de 19 años, que mantenía el calendario lunisolar griego alineado con las estaciones. A su lado hay un subdial que cuenta 76 años, el ciclo calípico que afinaba la precisión a largo plazo. La mitad inferior presenta otra espiral con 223 meses lunares, el ciclo de Saros, famoso por predecir eclipses. Dentro de él se encuentra otro dial menor que seguía el exeligmos, un triple Saros de 54 años que corregía el desfase de 8 horas en cada ciclo, asegurando la precisión del tiempo de los eclipses. Otro pequeño dial marcaba intervalos de 4 años para los grandes juegos panhelénicos. Nada de esto es especulación. Todas estas funciones están inscritas en el bronce. Al acercarse al espiral del Saros, el mecanismo se vuelve sorprendentemente práctico. Cada celda que podía contener un eclipse llevaba un pequeño glifo, una nota compacta en griego. Una letra indicaba si era lunar o solar, sigma para Selene, la luna, o delta para Helios, el sol. Un símbolo que parecía un ancla, en realidad una ligadura de omega y rho, significaba hora.
seguido de una letra número que indicaba el momento. Frases como del día o de la noche advertían si el eclipse sería visible desde Grecia. Debajo de cada glifo había una letra de referencia que señalaba un bloque de texto explicativo. Esos textos describían detalles como la dirección de la sombra, cuánta parte del sol o la luna quedaría cubierta e incluso los colores que podían esperarse. Imagina a un usuario girando la manivela hacia un mes, viendo el dial marcar un eclipse y luego leyendo el tipo, la hora y la descripción completa. Para un dispositivo del siglo I a.C., eso es asombroso. Las inscripciones también revelan una huella cultural. En 2008, un importante estudio del texto posterior identificó el conjunto completo de nombres de los meses en el dial metónico. No coincidían con el conocido calendario ateniense. En cambio, pertenecían a la familia corintia de calendarios utilizada en el oeste de Grecia, particularmente en Ágirus y Corcira. Los estudiosos creen ahora que la secuencia se ajusta mejor al calendario de Épiro, posiblemente vinculado a la colonia de Ambracia. Los calendarios son marcadores culturales. Al grabar esos nombres de meses, el creador firmó efectivamente la identidad cívica del dispositivo. La parte frontal del mecanismo está mucho menos completa. Los engranajes y placas que una vez se alzaron sobre el marco principal han desaparecido, dejando solo fragmentos de las cubiertas. Sin embargo, esas cubiertas estaban inscritas, y las líneas que sobrevivieron son oro puro. En 2016, los investigadores publicaron una edición crítica de lo que llamaron la inscripción de la cubierta frontal. Estos textos no son enigmas poéticos, son listas de relaciones planetarias exactas para cada uno de los 5 planetas conocidos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La inscripción detalla cuántos ciclos sinódicos o retornos de fase con respecto al Sol equivalen a un número entero de años y revoluciones completas a través del zodíaco. En términos sencillos, la cubierta establece las proporciones exactas que los trenes de engranajes perdidos debían reproducir. Cuando indica que, después de cierto número de años, un planeta completa un número preciso de ciclos sinódicos y revoluciones zodiacales, no es una sugerencia, es un requisito. Cualquier reconstrucción de la parte frontal debe cumplir esas proporciones. Esto hace que la mitad perdida sea un verdadero desafío. No somos libres de imaginar cualquier diseño del cielo. Los engranajes que sobreviven muestran qué técnicas usaron los constructores. Las inscripciones dictan qué periodos matemáticos debían aparecer, y el espacio físico disponible en la parte frontal del marco establece límites estrictos sobre cuántas ruedas y ejes podían caber sin chocar. Una reconstrucción viable debe cumplir los 3 requisitos a la vez: mecánicos, matemáticos y espaciales. Y ahí es donde comienza el verdadero reto: reconstruir la parte frontal perdida y demostrar que realmente podía funcionar. ¿Cómo reconstruimos la parte frontal faltante? La mitad frontal del mecanismo de Anticitera no se armó al azar, sino mediante ingeniería cuidadosa. Paso a paso, los investigadores tomaron los hechos sólidos ya comprobados: conteos de engranajes, tamaños de dientes, inscripciones sobrevivientes y el marco de bronce literal, y los usaron como base para construir la mitad que ya no existe. Antes de que los engranajes pudieran ser reconstruidos, la inteligencia artificial dio a los estudiosos una ventaja. Un modelo llamado Ítaca, creado por DeepMind, ayuda a restaurar inscripciones griegas rotas. Por sí solo, predice letras faltantes con una precisión del 62%, pero cuando se usa junto a historiadores humanos, eleva su exactitud del 25%
a más del 70%. Esto es crucial porque los números grabados en las placas frontales son las metas que la parte frontal debe alcanzar. Lecturas más limpias y seguras reducen las opciones de diseño, minimizan las conjeturas y estrechan el camino hacia adelante. La primera persona que demostró realmente que la parte frontal podía ser más que un experimento teórico fue Michael T. Wright, a comienzos de los años 2000. Wright, entonces, conservador del Museo de Ciencia de Londres, construyó modelos funcionales a mano. Introdujo el engranaje epicíclico, pequeños engranajes montados sobre brazos que orbitan alrededor de engranajes mayores para reproducir el movimiento no uniforme de los planetas. También usó el mecanismo de pasador y ranura, un ingenioso sistema donde un pasador que se mueve dentro de una ranura obliga al engranaje seguidor a acelerar y desacelerar suavemente. Los astrónomos griegos antiguos esperaban ese movimiento irregular, ya que los planetas parecen cambiar de velocidad en el cielo. Wright incluso construyó un modelo planetario completo mucho antes de que las inscripciones de la cubierta fueran descifradas del todo. Su diseño era perfecto, Number, pero demostró, con bronce sólido, que la parte frontal podía reflejar los movimientos planetarios usando técnicas propias del ingenio griego antiguo. Sus maquetas llevaron el debate de «quizás así es posible». Equipos posteriores se apoyaron firmemente en esa base. El salto decisivo llegó en 2021, cuando un equipo del University College de Londres presentó lo que llamaron su modelo del cosmos. No era un dibujo bonito ni una animación por computadora. Era una arquitectura completa del frente que debía obedecer reglas estrictas. Tenía que encajar dentro de los espacios físicos que deja el marco superviviente. Tenía que reproducir las proporciones exactas talladas en las inscripciones y permitir que ejes y tubos atravesaran el centro sin colisiones. En el corazón de este diseño se encuentra una pequeña cúpula que representa la Tierra y el sistema de la Luna. Alrededor de ese núcleo se enrollan los trenes de engranajes planetarios, de modo que sus salidas alimenten un conjunto de tubos finos y concéntricos en el centro. Los investigadores llamaron a este conjunto el salida coaxial central, o CCO, y es la columna vertebral de todo el sistema. Permite que múltiples indicadores compartan el mismo eje sin interferir entre sí. La cara del mecanismo, en esta reconstrucción, está dispuesta como anillos concéntricos en lugar de una multitud de punteros superpuestos. Puede parecer un detalle estético, pero es esencial. Los anillos reducen los problemas de paralaje, la dificultad de leer varias agujas apiladas, y coinciden con lo que el texto del manual de usuario sobreviviente describe: un cosmos dispuesto en anillos. Uno de los movimientos más ingeniosos fue la reubicación de los engranajes iniciales para el Sol verdadero y los 3 planetas exteriores, Marte, Júpiter y Saturno. Reconstrucciones anteriores los colocaban detrás de la gran placa circular, la CP, según el estudio de 2021, lo que siempre generaba un problema estructural. Para alcanzar esa posición, se necesitaban soportes incómodos que añadían volumen, algo poco probable para los constructores antiguos. El equipo del UCL resolvió el problema moviendo esos engranajes al frente. Ese simple cambio liberó espacio, eliminó los soportes innecesarios y dio a cada tren planetario un camino limpio hacia la salida central. En el centro exacto se encuentra un engranaje fijo, etiquetado como 56 en el estudio, sobre el cual giran conjuntos epicíclicos compactos. Solo se llega a una solución así después de semanas de diseños virtuales que colapsan entre sí hasta que, finalmente, aparece un hueco,
y todo encaja. Parte de la elegancia de este diseño reside en el uso compartido de engranajes. En lugar de diseñar cada planeta desde cero, el equipo permitió que varios trenes compartieran ruedas clave. El Sol verdadero comparte un engranaje etiquetado como 52 con Saturno y utiliza el mismo engranaje fijo 56 que ancla los 3 planetas superiores. Marte y Júpiter comparten otro engranaje, el número 64. Ese tipo de economía es esencial cuando el espacio se mide en décimas de pulgada. Cada eje adicional añade grosor y cada nueva rueda arriesga una colisión. Al compartir engranajes, el modelo se mantiene compacto y eficiente. La reconstrucción también debía respetar un esqueleto físico conservado en un gran fragmento superviviente. La rueda motriz principal, con 4 radios y una serie de pilares alrededor de su borde. Esos pilares sostenían 2 placas, una rectangular, montada sobre pilares cortos, y la circular CP, montada sobre pilares más largos. El diseño del UCL usa ese marco como un sándwich. Entre la gran rueda y la placa rectangular empacaron 9 capas de engranajes en un espacio de apenas 1,5 centímetros. En esa estrecha zona se alojan el mecanismo del Sol medio, los nodos lunares y la base de los trenes de los planetas interiores. Entre la placa y la CPE comprimieron la mayoría de los engranajes del Sol y los planetas exteriores en un espacio de solo 9,7 milímetros. El hecho de que la placa esté inclinada 11 grados respecto a los radios no es un error, es una ventaja. Ese ángulo da a Mercurio y Venus el margen justo para que sus engranajes epicíclicos pasen sin chocar. Es un trabajo de precisión relojera, medido en fracciones de pulgada. Uno de los momentos más satisfactorios de esta reconstrucción proviene de un pequeño bloque en el radio D, que tiene un misterioso agujero. Durante años nadie entendió su función. La arquitectura de 2021 la resolvió. La pequeña esfera bicolor delantera, que muestra las fases de la Luna, necesita la información tanto del Sol como de la Luna para indicar correctamente la fase. Pero si el frente está diseñado con anillos, no se quiere duplicar el cálculo solar. El diseño del UCL canaliza la información del Sol medio a través de una barra unida a ese bloque perforado en el radio D, el camino más corto para llegar al dispositivo de fases lunares. De pronto, el bloque deja de ser un enigma. Es un soporte con un propósito claro. El mecanismo de Venus ofrece otro momento revelador. Un pequeño fragmento, llamado fragmento D, conserva un disco remachado a un engranaje con un eje que cambia de forma, de cuadrado a redondo, al atravesar una placa. El engranaje tiene 63 dientes, de los cuales solo 3 faltan, por lo que el conteo es seguro. En el modelo del UCL, ese disco lleva el pasador descentrado necesario para que el sistema de ranura reproduzca el movimiento irregular de Venus. La placa sirve como superficie de apoyo, en la altura exacta. El ajuste es tan preciso que los autores sostienen que las piezas del fragmento D son el núcleo epicíclico del tren de Venus. Más allá del papel de Venus, el mensaje es claro. Los fragmentos de bronce sobrevivientes encajan exactamente donde la mecánica lo requiere. Un descubrimiento similar ocurre en el radio B, que tiene un cojinete prominente sin propósito claro en reconstrucciones anteriores. En el diseño de 2021, ese cojinete sostiene un conjunto epicíclico de 4 engranajes para los nodos lunares, la línea que marca dónde la órbita de la Luna cruza el camino del Sol. El cojinete se alinea perfectamente con los tamaños de los dientes en el modelo, y el espacio coincide exactamente con la posición necesaria para ese sistema. También hay una lógica simple en el conteo total de engranajes.
Detrás de la placa trasera, los sistemas supervivientes ya contabilizan 35 engranajes. El modelo de 2021 añade 34 más al frente para mover el cosmos. En total son 69 engranajes, un número lo bastante ajustado como para caber dentro del marco de bronce existente y lo bastante específico como para listar el número de dientes y ubicación de cada uno. Bajo el capó, los diseñadores mantuvieron cada tren planetario tan ligero como las matemáticas lo permitían. El Sol verdadero utiliza solo 3 engranajes. Cada planeta superior, Marte, Júpiter y Saturno, funciona con un compacto conjunto epicíclico de 7 engranajes. Los planetas interiores, Mercurio y Venus, usan trenes de 5 engranajes con seguidores de clavija y ranura para su característico movimiento de parada y arranque, donde el mundo central necesita una alimentación adicional, pero el eje está bloqueado por engranajes fijos. El equipo utiliza un bloque perforado y una barra transversal para saltar por encima, como con la barra del Sol medio en el radio D. Estos son los pequeños y obstinados arreglos que exigen los mecanismos reales. Lo que hace creíble esta reconstrucción de 2021 es que puede ponerse a prueba. En 2025, otro equipo de investigación probó la reconstrucción con simulaciones por computadora. Usaron formas triangulares de dientes, el estilo de borde afilado que se ve a menudo en réplicas modernas, y luego agregaron pequeños errores de fabricación para ver qué ocurriría. Los resultados fueron una advertencia. La forma del diente por sí sola no era un gran problema, pero si el espacio entre engranajes se desviaba incluso en las pequeñas cantidades, a veces sugeridas, el sistema podría atascarse tras un uso prolongado. Eso no significa que el modelo de 2021 esté equivocado. Solo plantea preguntas más difíciles. ¿Qué tipo de dientes cortaban realmente los griegos? ¿Qué tan precisas eran sus mediciones? ¿Qué tan suave era su bronce? El punto clave es que esto ya no es una leyenda. Ahora tratamos con problemas de ingeniería práctica como fricción, espaciado y desgaste, problemas que se pueden medir y probar. Ahora que la reconstrucción funciona en papel y en simulación, finalmente podemos hacer la gran pregunta. ¿Qué veían realmente los griegos en el frente cuando esta máquina cobraba vida? ¿Cómo veían los griegos los cielos? Lo primero que se vería es el centro, una diminuta cúpula que representa la Tierra. A su alrededor, un puntero muestra la posición de la Luna mientras se mueve a través de los signos del zodíaco. Junto a ese puntero se encuentra una pequeña esfera del tamaño de una canica, pintada de negro por un lado y de blanco por el otro. Día a día, esta pequeña esfera gira para mostrar las fases de la Luna. Cuando está completamente oscura, es luna nueva. Cuando está completamente brillante, es luna llena. Cada matiz intermedio se representa en esa esfera. Pero la luna es solo el comienzo. A su alrededor, 6 delgados anillos se apilan uno tras otro, cada uno portando uno de los cuerpos celestes en movimiento que los griegos seguían: Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Más allá de todos ellos se encuentra el amplio círculo zodiacal, dividido en 12 signos, y más allá de este, un anillo que muestra los días del año. Cada planeta está marcado por una cuenta fija a su anillo. El Sol tiene una cuenta dorada con su propio puntero, tal como describe una antigua inscripción de un cosmos dispuesto en anillos con pequeñas esferas. En el borde, un delgado anillo de fechas indica el día. Si quieres saber la fecha de hoy, lees eso. Si quieres ver dónde están los planetas en el cielo, observas las cuentas. Nada de esto es una suposición. Las inscripciones descubiertas en 2016 describen el frente exactamente en estos términos, y la reconstrucción de 2021 siguió esas palabras de cerca. Juntas confirmaron que esta cara frontal mostraba 9 cosas a la vez: la Luna, los nodos lunares, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter,
Saturno y la fecha del calendario. Comencemos con la luna, porque es el latido del cielo. El puntero de la luna muestra su posición a lo largo del zodíaco, para que sepas exactamente dónde está entre las constelaciones en cualquier noche. La máquina incluso te permite ver la edad de la luna, es decir, el número de días desde la última luna nueva. La luna sigue al sol día a día en la esfera del mecanismo. Luego viene el sol. Gracias por ver este video. Ahora revisa los videos que aparecen en pantalla para descubrir más historias increíbles.